Tengan muy buenos días, estimados compañeros y compañeras docentes de inglés. Mi nombre es Ana Isabel Campos, soy asesora nacional de inglés del Departamento de Primer y Segundo Ciclos. Comparto esta asesoría con el compañero Randall Centeno Hernández, quien por motivo de vacación no me va a poder acompañar hoy. Y para mí es un placer poder compartir con ustedes sobre esta temática, el diseño universal para el aprendizaje en la mediación pedagógica transformadora de la clase de inglés en primer y segundo ciclos. Entonces iniciaré, tal vez si me puede pasar la siguiente filmina, iniciaré indicándoles a ustedes que realmente la diversidad nos ofrece la gran oportunidad a todos y todas de participar, de aprender en forma conjunta y a la vez impone ante nosotros como docentes el desafío de crear esas experiencias de aprendizaje desde la diversidad. Experiencias de aprendizaje que sean accesibles, que sean fáciles. Y aquí cuando utilizo la palabra fácil me refiero a que sean significativas, pertinentes, gratificantes, donde la persona estudiante disfrute la experiencia de aprender. Y creo que eso es un eje esencial en la mediación pedagógica y en el quehacer nuestro como docentes. El DUA, el diseño universal de aprendizaje, es una estrategia metodológica que nos brinda a nosotros como educadores en el área específica de la enseñanza de idiomas esa oportunidad de poder vencer esos desafíos. ¿Cómo? Mediante brindarle a todos y todas acceso a los mismos escenarios de aprendizaje, mediante brindarle a todos y todas la oportunidad de participar y crecer de manera conjunta y de disfrutar del mismo servicio educativo. En esta presentación vamos a ver cómo lo podemos hacer nosotros como docentes también de una manera fácil y eficiente. En primer lugar, iniciaré diciendo que nosotros tenemos un currículo por competencias, un currículo que está basado en el enfoque accional y en niveles de dominio lingüístico, desde un nivel básico hasta un nivel de dominio lingüístico, digamos, muy eficiente. Y en esos niveles de dominio lingüístico y del desarrollo de estas competencias lingüísticas en la mediación pedagógica desde el DUA y desde lo que nosotros tenemos en el andamiaje, nosotros iniciamos con el proceso de conexión. ¿Cómo logramos establecer un vínculo que precisamente capte el interés de nuestros estudiantes, de la persona estudiante y él se sienta parte de este proceso y desee continuar y desee desarrollar la competencia que queremos en este caso mediar? Y un siguiente momento es el momento de la comprensión, que nosotros lo desarrollamos precisamente en una fase de la mediación pedagógica que se llama clarificación, clarification. Ahí nosotros vamos a precisamente asegurarnos que la forma, el uso y el significado de ese saber conocer, en realidad el estudiante lo está asimilando eficazmente, que el estudiante lo comprende a través de una mediación pedagógica flexible con muchos estímulos que lo voy a profundizar en las siguientes filminas. Seguimos en una fase de planificación y práctica de tareas. Nosotros en el andamiaje, recuerden docentes, tenemos el pre-task y el task rehearsal. Particularmente en el task rehearsal o las tareas de práctica es donde pasamos a ese momento, y tenemos el task completion y el task assessment, que es precisamente cuando el estudiante puede actuar, puede demostrar que está alcanzando la competencia en alguna de las áreas de expresión oral, producción oral o comprensión escrita. Y desarrollamos también procesos evaluativos, tanto de manera autoformativa o en parejas, en pares o a través de la realimentación del docente. Ahora sí vamos a profundizar un poco más en algunos principios que nos pueden ayudar a hacer esto desde el DUA. Por favor, la próxima filmina. Desde el DUA
tenemos que recordar lo siguiente. Hay 3 principios muy importantes. El primero es que hay múltiples formas de conectar y de participar. Esto está relacionado con el porqué del aprendizaje. Entonces, ¿por qué necesito desarrollar esa competencia? ¿Por qué necesito aprender inglés? ¿Por qué necesito poder comunicar información personal? ¿Por qué requiero, solicitar un servicio, comunicar un mensaje o expresar un mensaje en forma oral? Entonces, estas múltiples formas de conexión es lo que le da sentido al que aprende de lo que se está queriendo mediar. Entonces es muy importante aquí la motivación, el captar el interés del estudiante, el buscar la contextualización, la pertinencia. Todos esos son elementos que permiten ese vínculo, eso de que el estudiante quiere estar presente y quiera aportar, poner toda su persona para desarrollar los aprendizajes que se quieren mediar. Múltiples formas de representación está relacionado precisamente con las formas en que nosotros como docentes podemos precisamente presentar ese nuevo conocimiento. Y las múltiples formas de expresión y acción son las múltiples formas en que el estudiante también puede expresar lo que aprende y las múltiples formas en que él puede actuar, desempeñar esos aprendizajes. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente filmina, donde vamos a ver cómo lo podemos hacer, cómo podemos tener diferentes formas de conexión, participación, representación y acción de acuerdo al DUA en la clase de inglés. Hay 4 principios orientadores que me gustaría, digamos, grabados, que ustedes digan, sí, esto lo puedo hacer. El primer principio para poder aplicar el DUA en la mediación pedagógica y plasmarlo en el planeamiento didáctico, el primer principio es identificar, en la siguiente filmina, identificar las fortalezas, las necesidades de la persona estudiante para poder enriquecer la mediación pedagógica. Necesitamos conocer la persona que aprende. Y esto lo vamos a lograr mediante número 1, realizarnos las siguientes preguntas para cada una de las competencias lingüísticas. Esto lo podemos realizar haciendo la siguiente pregunta para lo que es comprensión oral. ¿En qué medida comprende el discurso oral la persona estudiante según el nivel de competencia requerido? ¿Cómo están sus capacidades auditivas? ¿En qué medida lo comprende en su idioma materno? ¿En qué medida lo comprende en el idioma meta que estamos mediando? De acuerdo al nivel de competencia requerido. Entonces, estamos en un nivel básico que es primaria 1 a 1. Si nosotros decimos, lo saludamos, hello, hi, what's your name, ¿en qué medida él logra, digamos, identificar sonidos? Incluso si trabajamos con desarrollo de conciencia fonológica y estamos trabajando sonidos y empezamos a decir, ¿en qué medida él logra comprender esos sonidos? ¿En qué medida en la comprensión escrita él logra decodificar e interpretar el discurso escrito? ¿En qué medida él logra hacer relaciones letra-sonido? ¿En qué medida él logra mover sus ojos, en este caso de derecha a izquierda cuando lee? Ese tipo de elementos tenemos que identificarlos a través del diagnóstico. ¿En qué medida él logra leer letras, hacer relación letra-sonido, palabras, frases, oraciones? En la producción oral, ¿en qué medida expresa los mensajes en el idioma meta según el nivel de competencia también que estamos trabajando? Un nivel inicial, ¿en qué medida expresa una palabra, una frase, una oración? Y en la producción escrita, ¿en qué medida expresa los mensajes escritos según el nivel de competencia? Puede hacer trazos, puede, tomar bien su lápiz, trazos simples, trazos complejos, y en qué medida va desarrollando la expresión escrita. Y también tenemos que prestarle atención a las formas en que el estudiante se conecta, logra establecer ese vínculo con su aprendizaje, cuáles son las formas favoritas de aprender, si es visual, si es táctil, si es auditivo, verbal, kinestético, lógico, si le gustan más los patrones así muy elaborados, que las instrucciones estén muy claras, si le gusta más aprender socialmente con sus pares o a veces prefiere más lo individual. Aquí tal vez hacer la salvedad de que son preferencias, pero que todos ocupamos todos esos canales para aprender. Entonces esos canales deben de estar disponibles, pero potenciando en la persona que aprende esa preferencia que tiene. Y también
identificando las formas preferidas que la persona estudiante tiene para expresar lo que aprende. Si él prefiere más lo visual que lo verbal, por ejemplo, un estudiante que tenga alguna limitación auditiva, tal vez va a preferir más expresar en forma escrita, expresar en forma visual. Entonces, ¿cómo podemos ir combinando? A veces podemos combinar lo visual con lo kinestético. Alguien tal vez puede expresar mejor un mensaje en forma visual y lo podemos combinar con lo verbal o con lo auditivo o con lo social. Tal vez alguien prefiere decirlo en pares que de forma individual. Entonces, favorecer siempre, digamos, estas potencialidades que tienen la persona estudiante precisamente para tener una mediación pedagógica flexible, enriquecida y que responda a las particularidades del que aprende. En la siguiente filmina, el principio número 2 tiene que ver con cómo a partir de este diagnóstico nosotros entonces adaptamos las tareas de aprendizaje en la mediación pedagógica que hemos plasmado en el planeamiento didáctico, si es necesario hacerlo. Y un ejemplo de tercer grado que nos muestra cómo podemos hacer esto. Recuerden que podemos tener estudiantes que requieran una simplificación de la tarea, en este caso es de expresión oral, o podría ser que se requiera una tarea más compleja porque el estudiante tenga digamos, sea un hablante nativo o por razones de contexto o de exposición tenga un nivel de inglés muy avanzado y está en tercer grado. Entonces tenemos en el aprendizaje esperado que él puede hablar brevemente sobre lo que hace su familia, las tareas domésticas que tienen en la casa. Y la tarea que tenemos en el planeamiento es que describe la persona estudiante con frases y oraciones simples esas tareas, apoyado con ilustraciones, con videos o una dramatización. Esta tarea que tenemos plasmada en el planeamiento podemos simplificarla de acuerdo a las características y a las necesidades, requerimientos de nuestro estudiante y vemos que estamos compartiendo el mismo escenario de aprendizaje, las mismas, el mismo, por decirlo así, conocimiento, estamos desarrollando el mismo aprendizaje esperado, pero de manera simple, la persona estudiante nombra, en vez de describir con frases y oraciones, nombra con palabras o frases cortas estas tareas domésticas. Por ejemplo, si la tarea doméstica es My father cooks dinner, que es mi papá hace la cena o cocina la cena, un estudiante en una tarea simple podría decir, apoyado con ilustraciones, Father cook, ¿verdad? Y ahí él está expresando la idea de manera sencilla, podría decir cook. En la tarea compleja, la persona estudiante va a realizar una exposición detallada donde él puede usar videos, puede usar muchísimas ilustraciones, hasta videos de sus propios miembros de la familia, incluso hablando en inglés. Tal vez los padres hablen inglés, la mamá y el papá o su familia. Entonces aquí el estudiante puede usar toda su creatividad y un discurso elaborado para realizar la misma tarea. Siguiente. Les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes vean, docentes, que vamos a usar el mismo planeamiento. O sea, me refiero la misma plantilla, los mismos elementos. Lo único que vamos a ir variando, que podríamos hacer ajustes, es precisamente en la tarea que tenemos, que nosotros llamamos task completion, que es donde les va a demostrar, digamos que ha desarrollado la competencia, y aquí podemos hacer incluso ajustes en algunos de los indicadores. Podemos bajar para ir viendo el planeamiento, vemos que tenemos los mismos elementos, podemos pasar a la siguiente filmina. Ahí vemos que tenemos la parte de pre-teaching, el warm-up, donde también vamos a tener diferentes formas de conexión. Por conexión nos referimos a que vamos a utilizar objetos de la clase, vamos a utilizar gestos, vamos a utilizar música, vamos a utilizar incluso una PowerPoint con imágenes y audio. Entonces tenemos muchos estímulos aquí para que el estudiante se sienta atraído, ¿no? Digamos, y responde a esa diversidad que tenemos en el aula. La siguiente, por favor. Igualmente, para la activación de conocimientos previos, también vamos a tener aquí una variedad de imágenes, vamos a tener también una variedad de discurso escrito, siguiente, y oral.
Nuevamente las imágenes, ejemplos concretos, ¿verdad? Donde el docente va a modelar en forma oral, donde los estudiantes pueden escuchar, donde si tenemos un video también podríamos presentar un video con subtítulos para que el estudiante vea, para que el estudiante escuche y a la vez pueda leer. El siguiente. Y igualmente vamos a tener, digamos, un proceso de clarificación para ver si ellos comprenden lo que les dije, conexión, comprensión, si ellos comprendieron el significado de las oraciones, si ellos comprendieron la pronunciación, si ellos pueden expresar oraciones sencillas. Siguiente. Y igualmente en la parte de la pre-task, nuevamente vamos a repasar algo muy importante aquí en la parte de pre-task, es que vamos a compartir la meta de aprendizaje. En este proceso, especialmente de conexión, es importante que el estudiante sepa el para qué. Entonces vea que ahí tenemos claramente el docente comparte la meta de aprendizaje y el indicador de aprendizaje con los estudiantes para que ellos también se comprometan. Hay un compromiso ahí. Ahí el estudiante sabe qué se espera de él y eso lo motiva también a querer participar y lograr esa meta de aprendizaje. Siguiente. Y quiero aquí hacer muy enfática, nuevamente vean el task rehearsal, donde el estudiante tiene la oportunidad de practicar de diferentes maneras el poder nombrar o el poder decir oraciones sobre lo que hacen los miembros de su familia. Y en el task completion, vea que hacemos la adaptación sencilla. El estudiante puede describir o describe lo que hacen los quehaceres de la casa usando palabras, frases u oraciones completas, y vean que hay indicadores diferentes de complejidad que se pueden adaptar de acuerdo a la complejidad de la tarea. Si es simple, un indicador más simple; si es una tarea más compleja, un indicador más complejo. Siguiente. El tercer elemento, después que nos sirve en este proceso de cómo modificar, de qué nos puede ayudar de acuerdo a las competencias lingüísticas, es lo siguiente. Ofrezca a la persona estudiante diferentes formas de acceder, diferentes formas de expresar lo que aprende y lo que él puede hacer con el idioma, los desempeños. En la comprensión oral, ¿qué podemos hacer para apoyarlo? Utilicemos ilustraciones que acompañen el lenguaje oral. Utilicemos subtítulos. Si un estudiante tiene alguna discapacidad auditiva o alguna limitación en su audición, entonces podemos usar una descripción oral de una ilustración. Podemos usar una transcripción escrita también del mensaje oral para apoyar el mensaje oral. Podemos también maximizar el uso de nuestro lenguaje corporal para apoyar el mensaje oral. En la comprensión escrita, podemos usar imágenes y sonido para apoyar el mensaje escrito para alguien que tenga, digamos, algún compromiso visual. Entonces, el tener un audio puede facilitar la comprensión escrita, los lectores de pantalla, la pantalla de braille, la organización del texto y su contenido. En la producción oral, el tratar de usar grabaciones de video. Si alguien es muy tímido, tal vez una grabación es una manera de expresarse oralmente, las dramatizaciones o las presentaciones individuales. En la producción escrita, las ilustraciones, los iconos, los libros digitales. Hoy hay muchos aplicativos que ayudan a expresar en forma digital con subtítulos, con sonidos, que favorecen el proceso de expresar. Siguiente, por favor. Siguiente, transparencia. Y el último elemento es apóyese en la tecnología. Con la ayuda de los comités de apoyo, con la ayuda también de los padres de familia, del estudiante. Hoy día hay muchos aplicativos que facilitan al estudiante también el poder acceder y participar, de forma tal que, como dije al inicio, todos puedan participar del mismo escenario de aprendizaje, todos puedan participar y todos puedan acceder al aprendizaje, en este caso del inglés. Están los lectores de pantalla, hay incluso traductores de lenguaje en señas, hay aplicativos con subtítulos, hay software que permite aumentar la letra. Entonces, vean, compañeros docentes, que tenemos muchas formas que yo diría que son sencillas, que permiten dar una mediación pedagógica diversa y flexible, que va a permitir que todos y todas
los estudiantes puedan desarrollar el aprendizaje de un idioma de acuerdo a su ritmo, de acuerdo a sus capacidades, pero todos participando de una manera plural y equitativa. Espero que esto les haya servido de insumo y quedo atenta a cualquier consulta. Muchísimas gracias. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita de notificaciones en todas. Y por último, puedes unirte y hacerte miembro también en esta parte. Y recuerda, disfruta lo que haces y haz lo que disfrutas.